Es una década de sequía, de altas temperaturas. Además, hay un viajero que viene con la llamada misión SEA, una misión científica que viene, y entre otras cosas es la que funda el Museo Nacional. Y él toma datos de temperatura y llega a contar 26 grados en Bogotá. Uno puede decir, bueno, de pronto el señor tenía dañado el termómetro, pero hay indicaciones de que algo extraño sí estaba pasando, porque él dice que mucha gente estaba consultando por ojo seco, porque la humedad del aire llegó también a medirla con higrómetros y estaba por debajo del 20%. Normalmente la humedad en Bogotá es entre el 60 y el 80%. Entonces a él le parecía eso muy extraño. También enfermedades de resequedad en la piel porque no llovía. Hay otros viajeros que van a hablar de las rogativas, que es otra manera también de estudiar el clima, que son actos públicos y colectivos de perdón de pecados, porque se cree que la sequía, la lluvia, son castigos de Dios. Y entonces el cabildo paga las rogativas, pero pues todo esto es una celebración religiosa. Y hay varios viajeros que van a hablar de rogativas a Santa Bárbara, que bajan el Señor caído a hacer rogativa. Lamentablemente para el caso de Bogotá no podemos hacer series de rogativas porque el archivo se quemó en 1900, pero para otras ciudades, por ejemplo para Pasto, para Tunja, para Popayán, sí se puede hacer. Y esa rogativa, yo puedo hacer una serie de qué años tuvieron rogativa, si fue por epidemia, si fue por sequía, si fue para que cesaran las lluvias. Me permiten hacer una serie también de cuán grave fue el fenómeno. Esta fue una metodología inventada en España y en Francia, pero aplicable a todo el mundo católico. ¿Y cómo se mide esto? Si la misa fue cantada o no, a quiénes contrataron para cantar, si se hizo procesión, si se hizo novena y qué decía la novena, porque los novenarios se conservan y hay días en que se habla de la lluvia, bueno, qué es lo que están diciendo ahí. Si se cambia de santo, porque hay santos que no funcionan y se abandonan en momentos de crisis. Bueno, ya la Candelaria, la Virgen de la Candelaria no nos ayudó, vamos a cambiar por una Nuestra Señora del Rosario, cambian de advocaciones de María o de santos. Otro fenómeno que va a ocurrir también, que nos permite medir la gravedad del fenómeno, es el estatus del santo. Hay santos, por ejemplo, San Victorino, que era un santo para las heladas, pues que no tenía mayor importancia, pues quien hoy en día sabe quién es San Victorino, no lo asocia a ese sector de Bogotá, a ese barrio que en ese momento quedaba saliendo para el occidente, pero era el santo de las heladas. O Santa Bárbara, que es también la patrona del trueno, de las tormentas, pero también se invocaba en la sequía para que ella hiciera llover. San Isidro Labrador, por ejemplo, otro. Pero cuando esto ya va escalando y ya llegamos, por ejemplo, a esas etapas en que estamos pidiéndoles a la Virgen o a Cristo o al mismo Dios Padre, hay rogativas. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, no está acá porque no coincide con el niño, pero sí hay algunas en 1817 en las cuales hay además un problema de hambre allí, en las cuales la rogativa es dirigida a Dios Padre. O sea, ya la gravedad del fenómeno es no nos resolvió, vamos a escalar. Bueno, ya después del 30 de información va disminuyendo, ustedes lo podrán ver ahí, esto es niño y niña, la primera columna niño, la siguiente de niña, fuerte, débil, muy fuerte, débil, y aunque diga muy fuerte, pues para el 45 hasta el momento no es mucho lo que he podido encontrar. Lo que sí sabemos es que va a haber unos ciclos de sequía, la mayoría de esto es donde se ha estudiado, que es altiplano cundiboyacense y Pasto, y algo de una investigación actual que estoy llevando a cabo pues con financiación del ICAR sobre la costa caribe. Entonces vamos a tener sí una sequía en el 41, pero no hay ahí como mayores datos. En el 49 hay que tener en cuenta que llega el cólera, y es lógico que la expansión del cólera se relacionara también con el agua. Es una pandemia en ese momento. La enfermedad viene de la India, la esparcen por el mundo los británicos que están haciendo presencia allá. Y pues claro, si hay agua estancada es lógico que las personas se contagien de cólera, pero hasta el momento no tenemos datos suficientes para decir si había o no había sequía
Lo cierto es que en el 50, y esto sí se comporta como una niña, hay que sienten en el río Manzanares en Santa Marta, tienen además que usar barcas para navegar por las calles de Santa Marta, pero pues no más. Y empiezan a aumentar los datos también al tiempo, pues que aumentan las investigaciones sobre el 19, casi que hasta 1860, de 1810 al 60 es muy poco lo que se investiga al 19, desde cualquier punto de vista, no solo historia ambiental, desde la historia política, la económica, es como volvamos a arrancar en el momento de las bonanzas agroexportadoras, en las reformas liberales, pero gracias a que arrancan en ese momento, se empieza a ver cómo aumenta, por ejemplo, las precipitaciones en la sabana de Bogotá. Aquí ya surge una publicación periódica muy importante que es El Agricultor. Hoy es la revista de la Sociedad de Agricultores de Colombia, pero cuando se llamaba El Agricultor era de los mismos fundadores, ¿no? De Salvador Camacho Roldán, que es el que funda la SAC, y la SAC sigue funcionando hasta el día de hoy, y la publicación, pues también, solo que con otro nombre. Esa publicación tiene una sección que se llama Revista de las Cosechas, que lo que es una secuencia de datos meteorológicos, algunas veces instrumentales, otras veces solo cualitativos, pero dicen, se perdió la cosecha de papa porque llegó la plaga de muqui, llovió mucho en la sabana, los ganados se están ahogando, ¿qué es lo que está pasando? Y gracias a esa revista también podemos reconstruir eso. Vamos a tener un niño muy fuerte en el 68 y si se comporta de esa manera. Toda la provincia de Barranquilla, encarecimiento de granos, vamos a tener ahí, incluso pues el geógrafo anarquista y viajero Eliseo Reclus dice que en ese momento es cuando definitivamente el río Magdalena se aleja de Monpós y pues por eso cae en desgracia, aunque la decadencia se venía dando antes. También hay sequía en el nudo de los Pastos, la producción de trigo que ya estaba también en decadencia, empezaba a entrar mucho trigo desde Estados Unidos, pues se ve afectada por esa sequía. Vamos a tener un ciclo también grave en la década del 70 y que además en esa década estamos ante una de las primeras crisis económicas a nivel mundial, entonces se va a conjugar estos dos fenómenos. De nuevo en la costa, aunque aquí una primera observación, vamos a tener sequía en un momento de niña muy fuerte, que esto también nos indica que a partir de los estudios regionales se deben revisar las cronologías generales, porque hay fenómenos que dicen, bueno, de pronto se comportaba como una niña, pero resulta que viendo las dinámicas locales se ve que era otra clase de fenómeno. Vamos a empezar a tener plagas de langosta. Estas plagas alimentadas no solo por la sequía, sino por el aumento de monocultivos. Estos sí ya son momentos de monocultivos, de agroexportación. Entonces tenemos en la zona de Venezuela monocultivos de cacao, de tabaco y también en la costa caribe colombiana. Y esto va a ser un ciclo, las 3 décadas que vienen acá. 77 y 78, que va a ser de crisis para toda América Latina, es el momento también en que Chile y Bolivia se enfrentan y Bolivia termina quedándose sin mar. Entre otras razones, bueno, las razones son muy complejas para ese momento, pero Chile está en una crisis productora también de trigo y luego Bolivia le pone una serie también de impuestos que pues Chile no va a estar de acuerdo y entran en guerra también en un contexto de este orden. Va a ser también de sequía muy fuerte para Brasil. Se va a formar en el nordeste de Brasil hacia esta época y más hacia el final grupos milenaristas que se asocian ahí, que es lo que cuenta también Vargas Llosa, basado en Euclides de Acuña de la Guerra de Canudos que se va a dar en la transición del 19 al 20. Una sequía muy fuerte en Bogotá, de precipitaciones, un descenso muy importante allí. En el río Cauca, daño en los cultivos de maíz, de plátano, hambre, migraciones a las ciudades, otra vez plaga de langosta y luego al año siguiente lo que queda en pie se lo llevan las inundaciones. Entonces se inunda Monpós, zonas también de San Marcos se van a inundar, se habla de aguaceros diluvianos,
O sea, es como esa alternancia de la crisis. Y como decía Tomás Rueda Vargas ya a principios del siglo XX, para los habaneros el peor verano y el peor invierno siempre es el último que ha pasado. Esto es lo peor que se ha visto. Pero en todas estas ocasiones dicen esto es lo peor que se ha visto, igual que lo decimos hoy. La peor sequía de no sé cuántos años, pues siempre ese ha sido como el discurso. Viene una plaga de langosta que va a hacer que ya Colombia no se pueda dedicar al tabaco. Esto lo ha estudiado Santiago Colmenares para el caso de Montes de María. El tabaco se había ya desplazado desde Ambalema hasta esta zona del Caribe, de las llanuras del Caribe, y en este momento, además de que Alemania, ya formada como Alemania, que acaba de darse también su unificación, decida no comprar más tabaco, y fuera de eso llega una plaga de langosta que se come todo el tabaco. Entonces, muchas personas van a migrar ahí hacia los pastos, cambiar su producción del tabaco al pasto y a la ganadería, que era tal vez menos susceptible a la langosta. Y es muy curioso también porque esta plaga se ha estudiado en Venezuela, venía, como ustedes vieron, dando indicios desde la década del 70 y se va, es como ampliando, y en Venezuela quienes lo han estudiado dicen desde Colombia nos mandaron la plaga porque a ellos les venía desde Costa Rica. Y la versión desde Colombia es que la plaga llega de Venezuela. Faltan en todo caso pues más estudios para saber dónde específicamente fue el núcleo de la plaga, y puede que no sea ninguno de los dos lugares, porque hay ahora estudios más recientes que dicen que la langosta puede viajar incluso desde África hasta Sudamérica, viajando por el Atlántico en situaciones ya críticas, porque las corrientes atmosféricas y oceánicas no distinguen tampoco de fronteras. No tenemos muchos datos de esos años entre el 84 y el 93, supone que es muy fuerte y algo espero encontrarlos en los próximos meses. Y luego viene otro ciclo a final también de siglo, 94 y 96, que va a ser también de inundaciones sobre todo. Muchas precipitaciones, zonas destruidas por las aguas. Ahora, esto que tiene que ver con la otra parte del título de la conferencia, que es cómo fuimos construyendo también ese cambio ambiental, que no es solo hablar de cambio climático, sino que es un todo, porque el clima es un elemento más de toda una dinámica integrada de la naturaleza. Y también, pues, ¿qué hicimos desde este rincón del mundo para contribuir al cambio ambiental en ese siglo XIX? Hay unos antecedentes también desde la época del virreinato, finales del virreinato, ya estamos hablando del reinado de Carlos III, de los últimos virreyes. Los Borbones deciden impulsar en todos sus territorios, incluidos los territorios en España, el comercio y la agricultura. O sea, hay como una lectura muy tardía de estos fisiócratas franceses que decían que la riqueza de una nación está dada por la agricultura y la tierra, ya cuando en el resto de partes estaban leyendo a otros autores como Adam Smith y David Ricardo. Pero acá pues dicen, es la agricultura la que nos va a dar la riqueza, impulsemos la agricultura y no la ganadería. Entonces reemplacemos lugares que eran inundables y que se usaban para ganado por lugares agrícolas y promovamos el comercio. De ahí deriva también una promoción a las obras públicas. Muchos de los puentes que se hacen también cerca de Santa Fe, el puente del Común, por ejemplo, el puente de Osa, que ya no existe, ya se los voy a mostrar, esos puentes van a ser construidos en esta época. Eso lo ha estudiado Nelson González, cómo se dispara la construcción de caminos de puentes a finales del siglo XVIII. Eso va a ser importante porque el agua se empieza a volver también un obstáculo para el comercio y hay que secar, hay que drenar, esos puentes requieren también unas condiciones. Y también empiezan a dispararse personas a multiplicarse los casos de personas que hacen canales, zanjas por su cuenta y que pues nadie los puede controlar. Estos son ejemplos de esas infraestructuras, tal vez el más conocido es justamente el que está en las primeras imágenes, que es el puente del Común, son de ese momento,
y este era el puente de Bosa, que ya no existe. Ambos sobre el río Bogotá. Ya no tiene mucho sentido, solamente en épocas de inundaciones el río Bogotá pasa por debajo del puente del Común, pero la idea era pues que estuviera ahí, ¿no? Al río se le ha ido ganando además terreno, se ha ido canalizando, se han construido terraplenes. Ya después de la independencia, cuando este es el mapa de nuestra Colombia en esa década del 20, vamos a tener todo un proceso de necesidad de cambiar la dinámica de la propiedad. Entonces hay que acceder a la tierra, además de todo, eliminar las tierras comunales. Se empieza por los mayorazgos, que era una figura de indivisibilidad de la tierra, entonces solo heredaba el hijo mayor, eso se elimina en el 24, y se empiezan a dar pasos para eliminar resguardos. No hay una fecha solamente en donde dijera, tal como fue en el caso de la abolición de la esclavitud, no hay una fecha que diga, desde aquí hay resguardos y desde aquí no. Eso fue un proceso paulatino, pero implicó también un cambio en el acceso al agua. Hay estudios que dicen, esto se parceló, se le vendió originalmente o se le tituló, mejor dicho, a los indígenas de manera individual y algunos quedaron con un pedazo de pantano. Entonces lo lógico era que drenaran o que vendieran. Y lo mismo va a pasar, pues esto ya desde antes, desde el 67, cuando expropian a los jesuitas, los expulsan y se fragmentan esas tierras pues que jugaban también con las inundaciones, o sea, ir a tierras altas, ir a tierras bajas, eso ya no se podía con esa fragmentación. De nuevo, esta idea de mejorar caminos, había que incentivar el comercio y la agricultura que había que fomentar era la agricultura para la exportación. Y esa agricultura, pues, producir papa, producir curúas, pues eso no tenía como mucho sentido porque el clima en Europa podía producir eso también. ¿A dónde había que avanzar? Hacia las tierras de vertiente, las tierras templadas y cálidas, donde se podía producir todas las que fueron nuestras bonanzas agroexportadoras. Ya me devuelvo acá. La quina, el tabaco, el algodón, el índigo o anil, el café y el banano. Para cultivar todo eso que fueron los ciclos agroexportadores, se requería ganarle tierras al bosque seco tropical, al bosque andino y a muchos otros ecosistemas, a los manglares. Esas zonas debían producirse, volverse productivas para la agricultura. Y se quería además incentivar, y de eso van a hablar todos los discursos de los pensadores del 19, liberales y conservadores, de hacer más productiva la ganadería y de introducir razas y pastos. Estos mismos señores que hacían estos discursos se encargaban de traer ganado Durham, ese tipo de animales, que además requerían otros pastos. Había que traer todo el paquete completo, traer el pasto y un pasto que no era resistente a las inundaciones. Esto pues va a ser también los primeros tipos de animales de estas razas, de ganado, solo se puede hablar a partir de finales del 18, antes era ganado criollo simplemente. Son la Hereford, la Durham y el Normando. Y va a llegar también el pasto Pará y el pasto Kikuyu, que pues eran pastos que se suponía iban a hacer aumentar la productividad del ganado, pero que no tenían ni las vacas ni los pastos una adaptación histórica a los ciclos de inundación y sequía. Eso pues fue importante. Se va a sumar acá la legislación. Así que desde el principio, desde el 23 empiezan las primeras normas para decirle a las personas, si usted tiene una zona del pantano, su terreno es del Estado. Entonces, ¿cuál fue la respuesta lógica de las personas? Sacarle el agua a los terrenos. Porque como así, si es de pantano, si solo está inundado 2 veces al año con las temporadas de lluvia me van a expropiar. Porque decía ahí la norma. Los pueblos y particulares que posean lagunas, marismas o terrenos encharcados y pantanos sin aplicación a la agricultura. Esta es la idea que tuvo la entidad antecesora del IDEAM, que era el IMAT, que se llamaba, lo que significaba el IMAT era el Instituto de Hidrología y Meteorología y Adecuación de Tierras, que era un eufemismo para decir
secar pantanos, canalizar ríos y sacar el agua. Entonces, desde ese momento, no podrán oponerse bajo ningún pretexto a que el gobierno, particulares competentemente autorizados, emprendan su desecamiento bajo condiciones que aseguren a los propietarios el valor de sus terrenos. O sea, le vamos a secar su terreno, lo vamos a indemnizar, pero usted no se puede oponer a eso porque es en aras del interés público. Pero si los propietarios de la mayor parte del terreno encharcado quieren encargarse de hacer la obra en igualdad de circunstancias, serán preferidos. Se le daba la opción al propietario de sacar el agua y tenía ahí la prioridad. Pero si no lo hacía, el Estado se podía encargar de eso. Luego se desarrollan otras disposiciones locales, por ejemplo, en este caso es gobernador, no gobernadora, perdón, 1861. Ordenan desaguar las lagunas y pantanos del sur y occidente de la sabana, específicamente aquellos incluidos en las haciendas. Casi que todas esas haciendas todavía existen o son al menos veredas de municipios como Mosquera y Funza. La Esmeralda, el Diamante, la Fragua, las Pesqueras, la Majada, San José, Fute, Balsillas, Canoa, La Herrera, hay aquí también el territorio de Soacha, La Estancia, Potrero Grande, Casablanca, Novillero, Cortés y Las Monjas. Esto ya es parte que limita con Oaxaca. Se buscaban habilitar 10.000 fanegadas para la agricultura, secando todas esas haciendas que era la zona de inundación del río Bogotá hacia el occidente. Esto no se materializa, llega una guerra civil y pues el proyecto afortunadamente no se concreta, pero esto lo que nos da es la idea de lo que pensaban los gobiernos en ese momento sobre el agua y sobre la inundación. Y otra serie de normativas, hay un código civil en el 73 que declara que las aguas que van por causas naturales son propiedad de la nación, así que el río no se le puede desbordar a usted sobre el terreno porque pues que problemas es de la nación. Se reglamenta además la desecación para la agricultura, se impulsa el desagüe de la laguna de Fúquene, que esto, bueno, lo había iniciado desde el 22 José Ignacio París, que era amigo de Bolívar, pero lo siguieron su hijo, después su nieto, y seguían buscando cómo desaguar Guatavita, Fúquene, Tota, todos fueron proyectos en contra del agua, o sea, el agua y la inundación se volvieron un serio problema. Y todo este cambio de la tierra del que ya les hablé, también ir cambiando, suprimiendo esas tierras comunales, acabando con grandes propiedades. Bueno, uno dice, sí, de un lado acaba con un latifundio, pero de otro lado la circulación de los animales, la posibilidad de tener terrenos en diferentes lugares, pues también se acaba. Y otro proceso va a ser el de la adjudicación de baldíos. Toda esta colonización de la cordillera central occidental, que comúnmente nos hablan como colonización antioqueña, pero también hay otras poblaciones que van a esa colonización, santanderianos, boyacenses, fue para deforestar y habilitar tierras para las ganancias agroexportadoras. Obviamente los microclimas iban a cambiar la relación con el agua. Esto empezó también a sedimentar el río Magdalena porque todos esos materiales que los bosques protegían terminaron yéndose para el río. Otra característica fue que la llegada de viajeros extranjeros también impulsó todo ese cambio ambiental. Entonces, en su mayoría venían de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, donde se estaban llevando a cabo procesos de desecación, y vienen a decir, pues ¿por qué no desecamos? El río Bogotá es un estorbo para el comercio porque desde Bogotá no se puede ir hasta el Magdalena. Va a haber un personaje que ya no se puede considerar viajero porque él se quedó a vivir y muere en Colombia, que es William Wills, y él solo vive sacando artículos de periódico hablando de cómo es la desecación, va y se compra una finca en Facatativá, él intenta secar y fracasa en su proyecto, pero es un ejemplo de cómo ellos intentaban promover esos proyectos. Promueven planes de desecación y hacen discursos a favor de eso. Y también colombianos que viajan al exterior y ven, por ejemplo, el desagüe de México que se va a intensificar durante el gobierno de Porfirio Díaz, aunque el proyecto venía desde el siglo XVII, o ven en Inglaterra estos canales, o ven lo que están haciendo también en Países Bajos, ganándole terreno al mar y dicen, tenemos que hacer exactamente lo mismo.
Pensadores entre los que promovieron este tipo de ideas están estos que ven acá: José María Samper, el esposo de Soledad Acosta, Salvador Camacho Roldán, a quien ya mencioné esta tarde, el fundador de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Manuel Ancísar, el secretario de la Comisión Coreográfica y primer rector de la Universidad Nacional de Colombia, y Medardo Rivas, que además escribe un texto que se llama Los Trabajadores de Tierra Caliente, que es como del heroísmo de ir a deforestar, y él mismo en el libro dice: ay, como que hicimos un daño, ya los pájaros no tienen dónde vivir, ya el sol está pegando muy duro porque no tenemos sombra, pero son los héroes de la hacha. Bueno, eso es de lo que tratan Los Trabajadores de Tierra Caliente. Y solamente quiero traer como ejemplo pues lo que escribe Salvador Camacho Roldán, que señalaba lo siguiente, que las tierras calientes para él estaban asociadas con los moscos, zancudos, garrapatas y demás plagas de esas tierras salvajes, mucho más salvajes aún que los primeros habitantes de ellas, que es también la época del discurso racial muy fuerte y de racializar también los paisajes. La acción prolongada de los grandes calores produce como primer efecto languidez en el organismo. Esta idea también que se construye en el 19, porque examinando lo que se escribe en el 18, no había una idea tan marcada de la asociación entre pereza y calor y tierras bajas. Falta de nutrición y por consiguiente debilidad general transmitida luego por herencia a los hijos. La anemia, el coto, las úlceras son la consecuencia inmediata y la pereza, los vicios, sobre todo el uso de licores estimulantes. O sea, todo lo explica el clima. La miseria fisiológica y la del alma, mucho peor que la otra, aparecen luego en la segunda y tercera generación. Esas tierras bajas y cálidas solo pudieron ser ocupadas con el concurso de los hombres de color que fueron traídos en calidad de esclavos. Solo ellos resistían la malaria de los bosques cenagosos, solo ellos eran superiores a los ardores del sol, solo ellos tenían la fuerza física que exigían las labores de las minas y el descuaje de los bosques seculares. Pero ahora lo que él pretendía y lo que está también en la última parte de las citas es que, bueno, ya llegaron los africanos, despejaron todas esas zonas porque resistían. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El proyecto, tanto de él, que se encuentra también en textos de Ancísar y de San Pérez, vamos a colonizar con antioqueños, esta idea también del antioqueño como el empresario que va a colonizar, y con socorranos, que era esta zona de Santander, y ya cuando eso esté limpio, ya esté habilitado para la agricultura, vamos a traer inmigración europea para blanquear a la nación. Y además eso iba a servir, esa colonización, para pues exportar, ¿no? Entonces él decía, una vez se fundaran allí grandes ciudades, explotaciones mineras y colonias agrícolas, con una base de población civilizada y trabajadora, que era esta de los socorranos y los antioqueños, se podría traer a la inmigración europea que hasta el momento había quedado en expectativa. Siempre esa frustración porque no éramos como Argentina, no éramos como Estados Unidos, aquí no venían italianos, no venían franceses, no venían alemanes, sino que pues en el peor de los casos empiezan a llegar sirio-libaneses, después en principios de los 20 llegaban japoneses y los esperanzas que vinieran los europeos en cantidad y de adecuarles el clima a esto. A esto se van a unir las publicaciones académicas. Aquí seguíamos hablando de que los miasmas, o sea, como unos efluvios malignos que salían del aire y de las aguas, era una explicación de los griegos clásicos, era lo que causaba las enfermedades cuando ya estaba hablando de microbiología en Europa. Pero aquí los miasmas siguieron siendo la explicación hasta un poco entrado del siglo XX. Y en los anales de la Universidad Nacional, que se funda en el 67, empiezan a publicarse recomendaciones: no mantenga el ganado en zonas inundables, la inundación es mala para el ganado no debe vivir allí, se va a enfermar, los miasmas que están en esos pantanos, entonces mejor seque el pantano, no permita que el río se inunde, construya jarillones para que el ganado no se le enferme. Y esas mismas eran las explicaciones para por qué se enfermaba la gente. ¿Qué es lo que se va a hacer finalmente? Pues esa colonización de baldíos en tierras cálidas va a significar deforestación.
Y para tener el título de baldío, y eso también está en la legislación hasta años muy recientes, es demostrar mejoras. Esta idea heredada incluso del derecho romano, ni siquiera es de los españoles, sino mucho más atrás, que la tierra improductiva usted no tiene derecho a poseerla. Quien no hace productiva la tierra, quien no la cultiva, quien no demuestra que la está cultivando, no puede tenerla. Entonces, quien colonizaba baldíos tenía que mostrar que tenía cerca con alambre de púas, que tenía ganado, que tenía el cultivo, y cuando mostrara esas mejoras, secara pantanos, entonces tenía su título. Se van a multiplicar las obras hidráulicas, va a ser un momento de muchas obras hidráulicas en el país que no va a terminar hasta el día de hoy. A mediados de siglo se le da una concesión a estadounidenses para que amplíen el canal del dique. Eso va a ser una y otra vez en el siglo XX, en el siglo XXI, y siempre que hay una niña, una época de lluvias muy fuerte, pues eso se rompe porque el agua siempre va a buscar su camino original. Intentos de desecación en las lagunas de Fuquene, Guatavita, que había oro, que había que sacarle el agua a Guatavita, y muchos otros ríos. Tapar acá el San Francisco, por ejemplo, esa idea. Y emprender todo un proyecto de desecación formal e informal, sobre todo la informal. Empiezan a llegar semillas de eucalipto, hay varias versiones de cuándo llegó, pero más o menos en 1870 ya están establecidas como las primeras descripciones que hablan de eucalipto en crecimiento. Sobre todo los británicos son los que promueven esto desde el Real Jardín Botánico de Kew. Poner el eucalipto que secaba rápidamente en los terrenos, cultivar a orillas de la laguna, lo que todavía se hace en Fuquene, poner costales llenos de tierra, ir avanzando y cultivar. Claro, llega lo que llamamos invierno y se lleva otra vez eso, pero a medida que se iba ganando ese terreno, pues se iba colmatando, haciendo un proceso de aterrización en la laguna. Y empiezan a venderse también bombas hidráulicas. Es curioso porque estos mismos pensadores son los que traen el ganado, son los mismos que venden las bombas hidráulicas para sacar el agua subterránea, para sacar pantanos. O sea, esto también está en el negocio. Y pues el recuerdo de esto es todavía esto, ¿no? Los monumentos al hacha no tienen un Bolívar en su plaza central, sino es curioso, por ejemplo, en San Vicente del Caguán, los héroes del hacha, como decía Medardo Rivas, eso está ahí. Tan es así que en Pensilvania, Caldas, hay unas fiestas del hacha y premian a el que más rápido desmonte un árbol, o sea, le pasan un árbol y el que primero lo taje. Esas son unas fiestas que se celebran en noviembre. Y ya la colonización también de la Orinoquia, de la Amazonia, esos son monumentos que pueden encontrar. Esto fue una hazaña y no un daño ambiental. Para cerrar, pues algunas reflexiones. Esos proyectos de desecación, de drenaje, de canalización, de quitar manglares, bosques secos, bosques andinos, pues ¿qué es lo que van a causar? Una alteración de los ecosistemas, de los microclimas, que las inundaciones cada vez sean más violentas porque la vegetación que antes la contenía ya no está ahí. Secar humedales tuvo esa misma consecuencia, los humedales funcionaban pues como especie de esponjas que contenían esa inundación. Secarlos alteró las dinámicas. El proceso, por supuesto, no va a acabar ahí, no va a acabar hasta el día de hoy, de hecho, pero es algo que empieza desde muy temprano. Esas mismas zonas donde se intentó domesticar el agua son los escenarios de lo que llamamos desastre el día de hoy. Ya les hablé del canal del dique, pero ¿qué pasa en la sabana de Bogotá? No sé si recuerdan cuando fue la niña del 2011, lo que pasó con los puentes de la 26, inunda la Universidad de la Sabana. Todo eso, pues por lo que se hizo en la alteración del río Bogotá. Casi que a veces no es que la inundación sea peor, como decía Tomás Rueda Vargas, esta es la peor inundación, la última que pasó, sino que también las dinámicas de habitar el territorio pues son otras y hacen que esa inundación sea cada vez más catastrófica.
El binomio de deforestación-desecación ha venido alterando los microclimas, eso se siente sobre todo en las ciudades. El calor de hoy, por ejemplo, es también debido a la falta de vegetación, a la falta de esos cuerpos de agua que actuaban como reguladores, y ha aumentado la vulnerabilidad. O sea, lo que se podía obtener de estos bosques, de estos humedales, la pesca, por ejemplo, eso ya no es posible tener. Y en el siglo XIX, y aún sin industrialización, que a veces pensamos, no, pues aquí no hubo revolución industrial en el XIX, no tenemos ninguna culpa del cambio ambiental global, pues en realidad volcarnos hacia la agroexportación sí contribuyó a ese cambio ambiental global y fuimos la parte proveedora de esas materias primas de la revolución industrial, y al volvernos esos proveedores pues generamos también un aporte a ese cambio ambiental global que estamos sufriendo en este momento. Eso es lo que les quería comentar. Ya si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.